Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el nuevo curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta octava sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa con el deseo de que se encuentren de la mejor manera. Recuerden que la vida es una bendición, recuerden que nunca estamos solos porque de una o de otra manera Dios siempre está en nuestro camino. En los programas anteriores, ya que tenemos un bloque de varios programas, hemos estado hablando de cómo los vicios pueden echar a perder nuestra vida a diferencia de las virtudes. Hemos mencionado cómo la personalidad se va desarrollando poco a poco en la infancia, pero se va haciendo cada vez más firme, especialmente a partir de los 30 años. Pero esto no significa que si algún vicio por ahí se metió en nuestra vida, no podamos sacarlo. De tal manera que si tenemos alguna cosa que nos está impidiendo ser felices, impidiendo tener un desarrollo sano, incluso a nivel espiritualmente cumplirlo con lo que Dios nos pide, ese vicio lo podemos ir venciendo. Precisamente hicimos un trabajo en algún programa anterior para tratar de encontrar aquel defecto, vamos a llamarle así, que podemos ubicar más en nuestra vida. A eso le llamamos el efecto dominante. Porque todos tenemos pequeños defectos, pero seguramente hay alguno que a ti te domina, otro totalmente distinto que domina a tu pareja o que me domina a mí. Cada quien tiene que encontrar su propio diagnóstico para tratar de enfrentar ese defecto dominante y de esta manera ir creciendo de la mejor manera. Ya en el programa anterior estuvimos hablando de dos virtudes que nos van a ayudar a vencer nuestros defectos. Y hablamos del trabajo y de la sobriedad. Así que si eres una persona trabajadora, pero de verdad no únicamente por aparentar o no únicamente por sacar dinero, sino que gozas tu trabajo, lo haces de la mejor manera. Y si eres también una persona sobria, bueno, pues felicidades y a continuar adelante. El día de hoy vamos a hablar de otra virtud que nos va a ayudar a enfrentar los vicios y me refiero a la castidad. ¿Cómo podríamos definir a la castidad? Yo diría que el arte, porque todo arte implica mucho esfuerzo, el arte de vivir la sexualidad. Y algunos, quizás llevados por todo lo que se ve en la televisión, en las películas, el erotismo, los comentarios en las fiestas, los chistes cargados de sexualidad, van a decir, ¡ay, padre! Castidad, eso yo lo creo imposible. Pues no. La castidad es una virtud quizá muy poco valorada y tal vez porque muchos creen que se trata en definitiva de renunciar al placer sexual por motivos generalmente religiosos. Es decir, hay que ser una persona mocha y renunciar totalmente al placer sexual. Y vaya que tal renuncia supone un esfuerzo muy cuesta arriba en un mundo sobresaturado de erotismo. Recuerdo una película en la que varios jóvenes hacían una apuesta sobre la posibilidad de hacer una cuarentena de abstinencia sexual, dando por descontado que resultaría casi imposible. Después de esta apuesta, una rápida secuencia de imágenes mostraba innumerables anuncios lascivos, personas vestidas provocativamente, centro de espectáculos nocturnos que todo el tiempo ponían a prueba la decisión y la apuesta que estaba en juego. Imagínense la escena.
Estos muchachos con la apuesta de me voy a aguantar, voy a tener abstinencia sexual, mientras por otra parte están viendo todas estas escenas, todas estas revistas, todos estos centros nocturnos que los están invitando a ven, ten el placer sexual. Bueno, vistas así estas escenas como mera continencia, es decir, aguántate, no obstante todo lo que estás viendo, la castidad puede parecer una virtud represiva. ¿Por qué me tengo que aguantar ante tanta oferta que estoy recibiendo? ¿Por qué tengo que aguantarme a tener un placer sexual? Si alguien me dice que me abstenga, entonces esta virtud de la castidad me está reprimiendo. Es una virtud represiva. Sin embargo, la verdadera virtud de la castidad tiene su origen en una visión muy positiva de la sexualidad, aunque también realista, hay que subrayarlo, que consiste en vivir nuestra sexualidad no solamente buscando un placer, sino como la más alta expresión de amor. Fíjate las dos vertientes. Alguien puede entender la cuestión sexual únicamente como búsqueda de placer, y por lo tanto se va a dejar llevar por todo lo que le provoque placer. En cambio, si alguien tiene el aspecto sexual como una forma de expresar de la mejor manera el amor, entonces, como te puedes dar cuenta, se cambia radicalmente el objetivo de la sexualidad. Ya no es el placer, sino es el amor. No busco, por lo tanto, el placer, sino el amor. Y si alguna cosa no me permite manifestar profundamente el amor, la dejo de lado. La castidad, por esto, es en cierto modo la salvaguarda del amor y, por ende, de la auténtica sexualidad. Sin ella, nuestra sexualidad corre el riesgo de devaluarse, de resquebrajarse, de ser tomada como leña demasiado fina y costosa para alimentar el fuego de nuestra lujuria. La castidad no es, por tanto, una represión antinatural ni un ideal inalcanzable. Como ya hemos visto, como seres humanos fuimos diseñados para amar y por eso precisamente somos sexuados. De hecho, no solo nuestro cuerpo es sexuado, sino también nuestra sensibilidad, nuestro mundo emotivo y hasta nuestra mente. La sexualidad nos habilita para donar todo nuestro ser a otra persona en la más íntima de las uniones posibles. No es únicamente tener placer con una persona y con otra, y reducirte entonces a eso. Claro que no. Tú eres algo más que simplemente placer y lujuria. Obviamente, hay diferentes maneras de vivir la sexualidad. Las personas casadas la viven en el marco de una comunidad de vida y amor. La castidad matrimonial no exige, como algunos creen, que los esposos se abstengan de sus relaciones íntimas, a menos que sea para procrear hijos. En oposición a ciertas concepciones filosóficas y espirituales que consideran el cuerpo y la sexualidad como algo malo, el cristianismo, pon atención en esto, defiende el alto valor de la sexualidad en el matrimonio como una manera gozosa en que los esposos se expresan su amor. También las personas solteras o célibes están llamadas a vivir su sexualidad a partir de otras expresiones, no igual que las de los esposos, evidentemente, como sería la manera propia de comunicarse con los demás, de ayudarlos, protegerlos, sostenerlos y acogerlos. En una sola frase, de amar a los demás. Según hemos dicho, también como consecuencia del pecado original, nuestra sexualidad quedó inclinada al deseo desordenado del placer venéreo, inclinación que suele llamarse concupiscencia. La virtud de la castidad consiste también en esa lucha interior contra nuestras pasiones carnales y las provocaciones del ambiente. Es cierto que tal batalla llega a ser a veces muy ardua, tanto que muchos la dan por perdida. Sin embargo, la victoria es posible. Así que un apetito desordenado en la sexualidad, al igual que en el comer. Así como no es bueno comer simplemente porque algo se te antoje,
Tampoco es bueno tener una relación sexual buscando únicamente placer. Cuando comes, lo que es bueno es nutrirte, alimentarte, no tener placer. Aunque claro, se puede tener placer al alimentarse nutritivamente, pero si buscas únicamente placer al comer, entonces que viva la comida chatarra con todo el daño que te puede hacer. También en la sexualidad, si únicamente buscas el placer, pues eso es una sexualidad chatarra que te puede hacer muchísimo daño y también a la sociedad. De tal manera que lo más importante aquí sería el amor. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida para seguir hablando de el don de la castidad, la virtud de la castidad y también, si les parece, de la austeridad. Regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. En tu camino, en tu camino. Rápidamente les explico qué son las misas gregorianas. Las misas gregorianas es una misa diaria que se aplica por los difuntos durante todo un mes sin absolutamente ninguna interrupción. Estas misas lamentablemente no se pueden llevar a cabo en todas las parroquias porque, en general, los párrocos tienen un día de descanso y algunas parroquias cierran algunos días. Solamente en las parroquias que no tienen ningún día que se cierre se pueden llevar a cabo las misas gregorianas, como en la parroquia de San Cosme, donde está un servidor. Así que estas son las misas gregorianas, se pide un donativo pequeño para que la parroquia también pueda tener fondos y también pueda llevar a cabo los trabajos de restauración. ¿Quieren mayor información? Bueno, ¿quieres anotar a tu difunto para las misas de noviembre? Puedes marcar a este teléfono que también es WhatsApp, 55 55 66 7744. Te lo repito nuevamente, 55 55 66 7744. Y este otro teléfono también es WhatsApp, es 55 5705 5939. 55 5705 5939. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y quiero comentarles que en varias ocasiones comparo yo nuestra voluntad con un caballo al que podemos haber dominado desde que éramos pequeños, poco a poquito, o bien con un caballo rebelde que nos domina a nosotros, que no se deja llevar hacia donde nosotros queremos ir, que no obedece nuestras órdenes y lamentablemente una voluntad así hace que fácilmente caigamos en la tentación. Cuando tú has dominado a tu voluntad y dices, por ejemplo, aunque tengo ganas de quedarme dormido otro rato, pero ya tengo que ir a trabajar, te levantas, quizás con un poco de pereza, hasta con un poquito de enojo, pero dices, con tu voluntad, levántate cuerpo. O bien en alguna ocasión, como mamá, te duele la cabeza, has tenido un día cansado y sin embargo, alguno de tus hijos requiere una atención especial. Tú podrías decir, yo no te voy a ayudar, estoy cansada, en fin. Sin embargo, tu voluntad dice, a ver,
este asunto es importante y aunque esté cansada y me duele la cabeza, lo voy a afrontar. Así es nuestra voluntad. Aun cuando nosotros no tengamos ganas de hacer algo, sabiendo que es lo correcto, que es lo conveniente, lo hacemos. En el campo de la castidad se necesita mucha fuerza de voluntad, pero también para triunfar en este campo se requiere inteligencia y cierta estrategia. Conviene saber en primer lugar que la lujuria, fíjate bien, no se combate de frente, luchando directamente contra ella, sino más bien toreándola, ¡ole!, y no prestándole demasiada atención. En este sentido, la gente escrupulosa tiene un problema porque los escrúpulos no ayudan. Una persona escrupulosa estará continuamente pensando, ¡ay, si ya caí en la tentación, aunque sea solo en mi pensamiento! Pero de este modo no hace más que concentrarse en ella. Fíjate, ¡ay, habré caído en la tentación! ¡Ay, esto será lujuria! En lugar de quitarle peso a la lujuria, me estoy concentrando en ella. La lujuria es un tipo de tentación que quiere llamar tu atención. Aquí estoy, hazme caso. Y no hay nada mejor que no hacerle caso. Y si arremete de nuevo, le damos otro capotazo. ¡Ole! Tarde o temprano, la lujuria se va a cansar y se va a ir. En segundo lugar, hay que ser conscientes de que la carne es débil y por lo tanto hay que evitar aquellas ocasiones. Sí, esas ocasiones. Un poco de prudencia puede ayudarte a adivinar qué lugares, qué medios, qué entretenimientos, qué personas pueden ponerte más en la tentación en esas ocasiones. Es verdad que no podemos bajarnos del planeta, como suelo decir algunas personas, pero podemos aprender a convivir serena y prudentemente con nuestro mundo tal como es, con todo lo luminoso y bueno que tiene y también con las sombras y tentaciones que ofrece, pero poniendo más atención en las luces. Y obviamente podemos también hacer lo propio para contribuir a un ambiente cada vez más sano y propicio a la virtud. Y vuelvo a repetir lo que mencioné antes, hay que evitar las ocasiones. Incluso lo dice una oración en el acto de contrición. Tratar de evitar las ocasiones de pecado. Si yo sé que soy débil en algo, no me acerco a eso. Si un alcohólico sabe que entrando a una cantina se va a sentir tentado a beber, pues mejor no entra. Si una persona que tiene el vicio del juego sabe que entrando a un casino va a tener una tentación mayor, pues entonces la evita, ¿no? En el caso de la lujuria igual. Si tú sabes que quizás una película, que quizás una página de internet te va a hacer caer en la tentación, pues que la voluntad entre ahí y diga, aunque tenga ganas, aunque se me antoja, mi inteligencia me dice, esto no es correcto. Otro medio útil para vivir nuestra castidad es tener una agenda equilibrada. ¿Por qué? Porque la ociosidad, lo dice el dicho, es la madre de todos los vicios, pero quizás su hija predilecta sea la lujuria. Además de nuestras ocupaciones habituales, conviene incluir en nuestra agenda una buena dosis de deporte semanal, alguna salida al campo, a un museo, a la montaña, así como uno o varios pasatiempos o hobbies para nuestro sano entretenimiento y descanso. Todo ello no solo nos ayuda a descansar, sino también a ventilar nuestro interior con aire puro. Recuerda, si estás ocioso, es posible que la lujuria llegue y toque a tu puerta. Por otra parte, los creyentes, los cristianos especialmente, contamos además con otros medios que podíamos llamar sobrenaturales, como son, por ejemplo, el cultivo de nuestra vida espiritual y una sana ascesis, palabra que deriva del griego y que significa literalmente ejercicio y se aplica a todas aquellas prácticas que nos ayudan a robustecer nuestro espíritu. Jesucristo dijo en cierta ocasión que debemos vigilar y orar para no caer en la tentación. Vigilar significa estar atentos y evitar peligros innecesarios. Por otra parte,
La oración es nuestra gran vía de acceso a Dios, de nuestra comunicación con Dios para pedirle sabiduría, prudencia, fortaleza, todo tipo de ayuda para librar mejor nuestras batallas. Por último, en este caso de este vicio, ayuda mucho fraguar una mentalidad de victoria. A veces pensamos que ya hemos caído cuando en realidad seguimos en la lucha. La mentalidad de victoria va de la mano de una actitud madura y serena, pues el nerviosismo no ayuda, recordando lo que también dice la Biblia. Dios no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Y esto lo digo especialmente para la gente que tiene baja estima, que todavía no lucha y ya se siente fracasada, que todavía no hace el intento y dice, ay, ¿para qué lo intento si no lo voy a lograr? No, tenemos que tener una sana estima, como he dicho, fraguar una mentalidad de victoria, decir, sí lo puedo, sí lo lograré, sí lo estoy consiguiendo. El hecho de que caigas de repente en algún acto de lujuria no significa que estás vencido para siempre. Recuerdo aquella historia de los 3 leones y el pueblo tenía que elegir entre los 3 leones a cuál iba a coronar como rey. Un león subió a la montaña, pero a la mitad de la montaña se sintió fatigado y bajó. El otro león subió también, pero a la mitad de la montaña también bajó. Y el tercer león también subió y a la mitad de la montaña bajó. El pueblo formado por los animales dijeron, no sabemos entonces cuál león va a ser el rey. Pero un águila que estaba en la montaña dijo, yo sí sé cuál. ¿Por qué? Porque el primer león subió a la montaña y a la mitad dijo, montaña me venciste, y bajó. El segundo también subió a la montaña y a la mitad dijo, montaña me venciste, y bajó. Pero el tercer león subió y dijo, montaña, me venciste por ahora, pero voy a regresar y te voy a conquistar. ¿Qué es esto? Una mentalidad de victoria. Así que si en alguna ocasión has caído, o incluso en varias, en la lujuria, no te sientas vencido. Y un punto más para vencer a la lujuria sería fortalecer, tomar en cuenta el pudor, que es primo hermano de la castidad. Para muchos, quizá demasiado acostumbrados a la permisividad campante, es decir, a darse permiso, esto es permisividad. Es que ahora parece que todo está permitido, por eso me doy permiso de tomar de más, me doy permiso de manejar alcoholizado. Bueno, quizás demasiado acostumbrados a la permisividad, el pudor puede tener un sabor medieval. Nuestra sociedad, sin embargo, con 21 siglos de edad, no acaba de madurar y se deja impresionar fácilmente por la fuerza seductora de lo erótico. Si no fuera así, la industria del sexo, como las pornoshops, todo lo que significa pornografía, estaría en bancarrota. El pudor es un recato natural que protege tu intimidad, nuestra intimidad, de las miradas o actitudes inapropiadas. Pero no es solo una forma de vestir. Es también una forma de mirar con admiración y respeto nuestro cuerpo y el de los demás. El pudor es de alguna manera la epidermis del alma, decía Víctor Hugo. Su cometido no solo es proteger nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Las abuelas insistían mucho en esto. Hija, hijo, vístete pudorosamente o mira con pudor a los demás. ¿Qué significa esto? Bueno, vístete de tal manera que la mirada de los demás no sea una mirada en ti, que únicamente esté centrada en tu cuerpo con un deseo erótico. O bien, cuando veas a los demás, puedes verlos con admiración, pero no como un objeto sexual, porque las personas no somos objetos. Las personas somos eso, personas que merecemos ser amadas y respetadas. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida para hacer las preguntas sobre la castidad. Regresamos pronto.
¿Has enfrentado algún tipo de pérdida que sin darte cuenta te ha sumergido en la angustia y la ansiedad? O peor aún, ¿has perdido a un ser querido y sientes tu alma y tu corazón desgarrados y han disminuido tus ganas de vivir? Entonces esta conferencia es para ti, El dolor de la ausencia, impartida por la doctora Raquel Levinstein y conducida por el doctor Manuel Orlando. Próximo 22 de octubre a las 10 de la mañana en el Teatro Ferrocarrilero, ubicado en Ricardo Flores Magón 206, Colonia Buenavista. El dolor de la ausencia, la conferencia que te dará las herramientas suficientes para superar este duelo y descubrir que lo que se ama jamás se pierde. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer nuestros vicios? Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos ahora a las preguntas que tienen que ver con nuestra castidad. Hay que responder honesta y sinceramente. ¿Tengo un concepto positivo de la castidad como el mejor modo de vivir mi sexualidad? ¿Sé aprovechar los diferentes medios como internet, televisión, prensa, etc., evitando prudentemente sus peligros? ¿Trato y miro a todas las personas con consideración y respeto? ¿Suelo enfocar mi pensamiento, memoria e imaginación en ideas positivas y provechosas? ¿Organizo bien mi tiempo y suelo mantenerme ocupado para no estar ocioso? ¿Tengo una rutina de deporte y sano esparcimiento? ¿He aprendido a disfrutar la naturaleza? ¿Suelo cuidar el pudor en mi forma de vestir? Y bueno, si se darán cuenta, estas preguntas fueron en relación a la virtud de la castidad, no al pecado o al vicio de la lujuria, porque cuando hicimos el análisis de la lujuria, entonces preguntábamos qué tanto he caído, cómo miro a los demás, etc. En este caso, tiene que ver con la forma de vivir nuestra castidad. Y pasamos a la siguiente virtud, que es la austeridad. Y a este segmento le podríamos titular Reeducando el alma a través del cuerpo. La austeridad tiene que ver con el uso racional y moderado de los bienes materiales, y aunque, según el diccionario, reviste una cierta severidad, quizás sea la forma más inteligente de disfrutar la vida. Por eso, un primer rasgo de la austeridad es la alegría. La austeridad nos permite gozar y agradecer lo que tenemos, sea mucho o poco. La austeridad es hermana de la gratitud y confirma lo que dice el sentido común. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Un grupo de seminaristas en Roma pasaba unos días de descanso en una pequeña bahía al sur de Nápoles, sin más recursos que el mar y unas sandías.
cruzaban a nado hasta una isleta y se divertían a lo grande ante no pocas miradas perplejas. Un hombre, a bordo de un lujoso yate, se arrojó al mar y nadó hasta ellos para preguntarles cómo hacían para estar contentos. Él ya no sabía qué hacer con su hijo de 17 años que estaba en ese mismo momento en el yate, sumido en un aburrimiento mortal. Quizá la respuesta era que la austeridad es el arte de aprender a gozar más con menos. Sí, aquel hombre y su hijo en un yate con todos los lujos no estaban contentos, y los seminaristas simplemente metidos en el mar, compartiendo y después gozando una sabrosa y fresca sandía, estaban contentos. ¿Ves precisamente cómo la austeridad te permite gozar más con menos? Los niños son excelentes aprendices en esta materia si se les da la oportunidad. Se divierten con lo que sea. Una pelota de trapo o un palo de escoba bastan para vivir una aventura. Claro, si los padres por falta de tiempo y de deseo de acercamiento a ellos no los atiborran de juguetes y también de elementos como tablets y juegos electrónicos que hacen que los niños empiecen a tener avaricia, tener más y más y más juguetes, tener el juego que está de moda y por supuesto esto creado por el vicio de la avaricia. La naturaleza a los niños les dio un regalo maravilloso, su imaginación. Pues lo mismo ocurre con los jóvenes. Cuanto más sofisticada tenga que ser su diversión, más rondará por ahí el aburrimiento. ¿Han visto algún joven que tiene todos los aparatos, que tiene una gran cantidad de música, que tiene una gran cantidad de cosas, y sin embargo está aburrido? ¿Qué le falta? Ay, hijo, lo que te falta es austeridad. Un segundo rasgo de la austeridad es la capacidad de soportar las inclemencias de la vida en cualquiera de sus formas. El frío o el calor, la lluvia o el sol, las exigencias de un trabajo duro, la carestía, etc. Pero volvemos al problema. Si los papás los enseñaron a tener todo cómodamente, bueno, hace frío, cochino frío, hace calor, cochino calor, hay que ir a la escuela, cochino escuela. No, hay que entender que la vida tiene inclemencias. Con una actitud así, las dificultades nos parecen gajes del oficio que ya no nos sorprenden ni mucho menos nos descorazonan. Más aún, con frecuencia, las mismas dificultades hacen que nuestro corazón crezca y se llene de pasión. Fue muy conmovedor en este sentido el caso del primer buzo afroamericano entre los marines de Estados Unidos, llevado a la pantalla en la película Hombres de Honor. Ese cocinerito que llegó a ser héroe nacional, ¿cómo creció? ¿Cómo se templó? En la escuela del desprecio, las humillaciones, las pruebas y, por supuesto, las inclemencias del mar. La hazaña le costó una pierna, pero para él todo quedaba justificado. Era una cuestión de honor. Si no han visto la película, véanla, Hombres de Honor. La austeridad es un rasgo típico de los espíritus valientes y aventureros. No se resignan a que la comodidad les ponga límites. Ellos van más lejos, suben más alto, bajan más hondo, aunque esto suponga grandes sacrificios. Por esto mismo, las personas austeras gozan de ciertos privilegios que la naturaleza reserva a quienes están dispuestos a pagar el precio de la incomodidad y el sufrimiento. Lograr una medalla o conquistar un récord, o contemplar un amanecer desde la cima de una montaña, son solo algunos ejemplos. Otro efecto saludable de la austeridad es que purifica y libera nuestra sensibilidad. La abundancia empobrece, decía el poeta Ovidio. La comodidad cansa y termina por echar a andar un tren cargado de aburrimiento. La austeridad, en cambio, despierta y afina la sensibilidad. Igual que la sobriedad, la austeridad nos predispone a disfrutar aún más los pequeños goces de la vida cuando nos hemos privado voluntariamente de ellos por algún tiempo. Como por ejemplo,
Aquellas personas que quizás no van a muchas fiestas, no comen muchos postres durante un determinado tiempo, se privan. ¿Para qué? Para después gozar de unas vacaciones en la montaña o en el mar, o hacer una gran fiesta y compartir la vida con los amigos. La austeridad, por supuesto, ayuda a todo esto. Otro fruto de la austeridad es la adaptabilidad, adaptarnos. Al hacernos enemigos de lo superfluo, la austeridad nos permite vivir a nuestras anchas con lo necesario. Y si eso nos falta, siempre encontramos algún motivo para estar contentos. Ni nos complicamos, ni les complicamos la vida a los demás con quejas inútiles. Reconocemos, como sugería Pío Baroja, que la abnegación vale más que la amargura. La austeridad nos permite disfrutar todos los sabores de la vida, gozar el sol y la lluvia, aceptar la abundancia y la escasez, descansar en una confortable cama enorme o acurrucarnos en un desvencijado camastro, hospedarnos en un hotel 5 estrellas o acomodarnos en una bolsa de dormir. Con mucha razón, escribía el dramaturgo estadounidense Arthur Miller: la vida es como una nuez, no puede cascarse entre almohadones de plumas. Estoy seguro que todos nosotros en la familia hemos tenido alguna vez la visita de algún amigo, quizás algún familiar, y como no teníamos suficientes cuartos en la casa y tampoco las suficientes camas, ¿qué hacíamos? Cedíamos con gusto, especialmente nuestros papás, el cuarto al visitante. ¿Y nosotros a dónde íbamos? A dormir a la sala, al sofá o incluso en el suelo. ¿Pero qué pasaba? Gozábamos enormemente esa austeridad. Elegir la austeridad de dormir en un sofá o incluso en el suelo, ¿para qué? Para tener la alegría de compartir la vida con nuestros visitantes. Estos bienes, los bienes espirituales, solamente te los puede dar algo tan maravilloso como la austeridad. Creo que por eso Cristo gozó tan profundamente su etapa en esta vida. Cada alimento, cada momento, cada sorbo que tenía era para él un motivo de dar siempre gracias a Dios. Regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros en estos programas y en este particular que estamos hablando de la austeridad. Sobre este tema, finalmente, la austeridad nos ayuda a rescatar antiguas fuentes de felicidad. Fíjense que hace unos meses un empresario cafetalero nos comentó que sus plantas habían pasado la peor sequía en 30 años, pero dieron el mejor café. Y nos explicaba, las plantas en tiempos de sequía se acuerdan de sus raíces. La austeridad, tal vez después de un tiempo de bonanza, nos ayuda a redescubrir el gozo de la sencillez, de la sobriedad, de los gustos sencillos o baratos. Se diría también que las limitaciones materiales nos despiertan los gustos del espíritu al recordarnos, como dice la Biblia, que no solo de pan vive el hombre. Tales limitaciones quizás no sean más que el preludio de una nueva etapa de crecimiento espiritual, porque, como bien escribe Jacques Philippe, el alma se reeduca a menudo por el cuerpo, y más cuando ese cuerpo está siendo reeducado a su vez por una exigente pero gratificante maestra como la austeridad. Qué interesante esta experiencia del café.
Las plantas en tiempos de sequía se acuerdan de sus raíces. ¿Cuántas veces olvidamos nosotros nuestras raíces? Regresando al tema también de cómo los niños podemos ser felices con una pequeña cosita. Yo creo que muchos de nosotros que tenemos cierta edad éramos felices solamente con unas rueditas, unas esferitas de vidrio llamadas canicas que costaban una poca cantidad. ¿Y cuántas horas pasamos ahí compartiendo, no solos, sino compartiendo un juego de canicas con los demás? Lo mismo podemos decir que una pelotita de esponja. ¿Cuánto puede costar una pelotita de esponja? Pero jugando a los quemados, jugando a la matatena con unos huesitos de chabacano, pasábamos horas felices. No teníamos quizás grandes automóviles eléctricos en miniatura como los tienen algunos niños. No teníamos una tablet con muchísimos juegos electrónicos, pero qué felices. Más aún, a veces ni siquiera teníamos para una pelota o para un carrito o una muñeca. ¿Qué hacíamos? Corríamos, ¿te acuerdas? Jugábamos a la roña, a los encantados, o simplemente aquella cuerda que mamá utilizaba para colgar la ropa, la utilizábamos para saltar y hacer ejercicio. ¿Qué ha pasado con muchos de nosotros que ahora necesitamos tantas cosas? Ir a un restaurante sofisticado, entrar quizás a un lugar de espectáculos y estar en la primera fila, tener un traje forzosamente de marca porque de lo contrario no acudimos a la fiesta, escuchar música que nos guste a nosotros únicamente y se nos olvida escuchar el canto de los pájaros, el sonido del viento, ese sonido arrullador del agua, la austeridad. Yo creo que en algún momento de nuestra vida tendríamos por lo menos que hacer este desierto, este retiro que algunos hacen cada determinado tiempo, donde dejan la comodidad de su cuarto para ir a una celda sencilla de un convento, a un lugar sencillo, sin tablet, sin teléfono celular, sin tantas cosas para recordar que la vida no requiere de tantas cosas para encontrar la felicidad. Precisamente la Sagrada Escritura nos habla de por qué en ocasiones es importante alejarnos de todo, absolutamente de todo, para centrarnos en lo fundamental de la vida. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando, al cumplir 30 años, se retiró al desierto. Era el momento en que iniciaría su predicación, el trabajo de salvar al ser humano. Y este trabajo era tan importante que no podía comenzarlo simplemente improvisando. Requería toda su atención. Requería saber todo aquello que tendría que dejar a un lado, todo aquello a lo que tendría que renunciar, incluyendo el vivir en la casa de su propia madre, que no era tan fácil. María en aquel momento ya había perdido a San José, era viuda. Y como María no había tenido otros hijos, estaba sola. Claro, en aquellas poblaciones siempre se podía contar con el apoyo de los familiares cercanos, con el apoyo de los vecinos, pero de cualquier manera, para un hijo, dejar a su madre no era algo fácil. Por otra parte, saber que todo aquello terminaría con un sacrificio, con la muerte, con la tortura, tampoco era fácil. Su misión implicaba renunciar a muchas cosas, renunciar, vivir con lo mínimo quizás, vivir en austeridad. Y no solamente en austeridad, sino también con otra virtud llamada generosidad, de la que vamos a hablar en el siguiente programa. Vivir en virtud no es nada fácil. Y precisamente por eso Cristo se retira al desierto, para tener ideas claras, para fortalecer su voluntad, para fortalecer todo aquello que es necesario para realizar su misión. ¿Pero qué creen? Le va a pasar a él lo mismo que a todos nosotros. ¿Cuántas veces iniciamos el día con un propósito? Hoy voy a ser mejor en esto, en aquello, hoy voy a cumplir con este compromiso, pero se aparece el maligno. Se aparece la tentación para decir, no. ¿Por qué piensas en los demás? Piensa en ti.
¿Por qué piensas en austeridad? Mejor, ¿por qué no tener todo? Así es como el maligno, ahí en las tentaciones del desierto, le dice a Cristo, ¿por qué te vas a quedar sin comer? Es cierto, aquí no hay alimento en el desierto, pero puedes hacer que las piedras se conviertan en panes, ¿no? Oye, Cristo, ¿y por qué vas a renunciar a todo el poder del mundo? No tienes que renunciar al poder del mundo. Haz lo que todo mundo hace para conseguir las cosas. Sírveme a mí. Sírveme al maligno y a través de la corrupción, del robo, del egoísmo, yo te voy a hacer dueño de tantas cosas. Así lo dice el capítulo 4 de San Mateo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí a abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo. Hasta aquí la lectura del Evangelio que nos recuerda cómo Cristo fue capaz de elegir entre la austeridad y la generosidad, dejando a un lado el placer y la comodidad. Y vamos a concluir con las preguntas sobre la austeridad. ¿Agradezco y disfruto habitualmente lo que tengo, sin fijarme demasiado en lo que no tengo? ¿Suelo evitar lo superfluo en mi casa, oficina y esparcimiento? ¿Tengo solo lo necesario en mi guardarropa? ¿He caído en la trampa del consumismo? ¿Sigo en cierta medida la consigna de educar a mis hijos con un poco de hambre y un poco de frío, como sugería Confucio? ¿Salgo a acampar en alguna ocasión? ¿Evito quejarme del frío, del calor, de la lluvia o del sol? ¿Me privo a veces de alguna comodidad para redescubrir el gozo de tenerla de nuevo? Amigas, amigos, hasta aquí el programa del día de hoy, pero me despido recordándoles que tú nunca estás solo porque, de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos.